Muy buenas noches, estimados doctorantes. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra tercera sesión de hoy, viernes 15 de octubre del año 2021. Bueno, espero que esta sesión se esté grabando porque he tenido la natural preocupación del coordinador del programa, el doctor Callata. No sé por qué alguna extraña razón las anteriores dos clases no se grabaron. La última se estaba grabando en un principio, pero por una extraña razón se interrumpió, al parecer también por una baja del internet. Bien, entonces espero que ahora sí se esté grabando esta sesión de tal manera de estar tranquilo. Bien, dicho esto, en el momento, a ver cuántos participantes hay. No están todos, pero bueno, es mi deber seguir adelante con esta sesión. Para empezar, les quiero preguntar si, como estoy llegando en audio y en video, por favor, si fueran gentiles. Yes, doctor. Buenas noches. Buenas noches, sí, doctor. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, bueno, hoy día es nuestra tercera sesión y simplemente a manera de un recordatorio muy general, me permito decirles que, bueno, ya he desarrollado parte del programa y, bueno, a los efectos de un poco hacer una breve síntesis, me permito decirles de que, bueno, ya he tomado nota de sus temas de tesis doctorales, las mismas que ciertamente me han generado algo de preocupación, en el sentido de que sus títulos son bastante largos, y ello, digamos, no es de lo mejor, porque toda vez que se espera que un título de tesis sea más bien breve, lo recomiendan los expertos, más o menos de unas 12 palabras, pero en términos muy sustanciales, de tal manera que den certezas, certidumbre, seguridad del tema del cual trata la tesis, como también que sea un título ciertamente atractivo, ¿no? Ciertamente que el poner el título no es una cosa muy fácil, a veces parece ser, pero no lo es, en el sentido de que la tesis, el título de la tesis, prácticamente es el resumen de los resúmenes, ¿no? De tal manera que tiene que ser breve, conciso, muy coherente y que capte en realidad lo que el doctorante pretende hacer respecto de su sustentación. Bien, entonces estoy compartiendo con ustedes la pantalla y ya les he explicado los temas generales del módulo, algunos temas específicos. He alzado el registro de los participantes. Hasta el momento tengo registrados como cerca de 30. Luego, el registro de sus temas de tesis, como también he tomado nota de sus tutores, ¿no? Bueno, desearles simplemente éxitos en el desarrollo de su tesis doctoral. Ya lo he dicho, lo digo una vez más, que les deseo absolutamente a todos éxito en este propósito de la elaboración, la sustentación y la consiguiente obtención del título tan ansiado por todos ustedes. Muy bien, entonces ya les he explicado también
el contenido del módulo, las tareas que tienen que realizar, empezando por el texto de lectura obligatoria que trata sobre la reflexión sobre cómo construir el proyecto de tesis doctoral desde la perspectiva cualitativa. Es un texto del doctor Efraín Márquez Pérez, muy breve, por cierto, muy interesante, de fácil lectura, que simplemente tiene como unas 22 páginas, ¿sí? Unas 22 páginas. De tal manera que la lectura de este texto es importante porque abona mucho la idea, la noción, el concepto de lo que trata la tesis doctoral y su perspectiva cualitativa, ¿no? Él fundamenta muy bien porque el contenido de una tesis debe decantarse por el aspecto cualitativo, por el enfoque cualitativo, y ciertamente que es así, sin que ello desmerezca la perspectiva cuantitativa. Pero la perspectiva cuantitativa le sirve y mucho, pero simplemente a los efectos de poder sustanciar, de poder sostener, de poder arrojar datos, cifras, números, cantidades, es decir, toda la lectura de carácter numérica a la investigación cualitativa. Muy bien, luego después les he dado a conocer también respecto de los trabajos que tienen que realizar para cada semana. El primero es la elaboración de una investigación sobre los dos problemas fundamentales que tiene la educación boliviana. La educación boliviana, como ya he hecho referencia, tiene dos problemas sustanciales, ¿no? Y que todos nosotros como cientistas debemos conocer, ¿no? Son dos problemas que ciertamente son capitales de nuestra educación a nivel general. Luego, el segundo trabajo también ya les he explicado, pero recalco también en ello, en el sentido de que ustedes tienen que investigar, sintetizar y elaborar un trabajo sobre las teorías del aprendizaje en función de poder analizar sus fortalezas y limitaciones, que también en la medida en que ustedes van a obtener un título de doctor, no pueden desconocer estas teorías que abonan muchísimo y de manera sustancial al conocimiento y al proceso educativo en general. De la misma manera también les recuerdo nuevamente que he realizado las preguntas para el foro, las cuales las describo brevemente. La primera es, ¿cuál es el propósito de una tesis doctoral? El propósito de una tesis doctoral, saber el propósito, ciertamente es una pregunta imprescindible, ¿no es cierto? Que no se puede soslayar. Luego, la segunda pregunta es, ¿cuál es el fundamento filosófico teórico de la tesis doctoral? Porque toda tesis doctoral tiene tras de sí un fundamento filosófico y teórico que lo sustenta. Luego, la pregunta 3 es referido a qué es un paradigma, ¿no? Este término tan importante, tan en boga y que también va a entrar dentro de su tesis doctoral, ¿no? Existen varios paradigmas, ¿no? Y ustedes necesariamente tendrán que optar por un paradigma. Es objeto de la revisión bibliográfica y de la lectura de parte de ustedes. Luego hay una pregunta 4 que se refiere a la concepción teórica que debe guiar sus tesis doctorales, ¿no? Si es una hipótesis o si es una idea científica a defender.
Pregunta también importante, capital, que necesariamente ustedes de este grado doctoral tienen que saber. Una pregunta 5 es en qué consiste la elaboración de una tesis doctoral. Es también muy importante porque hace expresamente referencia al trabajo que ustedes tienen que desarrollar. Todo ello, les recuerdo que tiene que ser un nivel doctoral, que supone un nivel doctoral, supone, no es verdad, mucha lectura y dimensión científica, ¿cierto? De tal manera que se espera también que sus trabajos tengan ese nivel de una buena estructura gramatical, una buena sintaxis y obviamente por descontado una precisión ortográfica. Y finalmente el trabajo final, siguiendo las instrucciones impartidas por el coordinador del programa, el doctor Jaime Callata Flores, es que me instruyó de que necesariamente este trabajo final debe tener un fuerte componente investigativo. Idea que también la comparto yo. Y en ese sentido, el trabajo que tienen que realizar para final de este módulo es sobre la investigación de la concepción filosófica del positivismo y el neopositivismo, corrientes ciertamente importantes dentro del desarrollo de la ciencia y que también es sustancial el conocimiento de todos ustedes. Muy bien, hasta el momento no sé si es que existiría alguna interrogante de parte de ustedes. Así que por unos segundos les cedo la palabra. Bien, no habiendo preguntas, simplemente a manera también de un resumen muy breve de lo avanzado hasta hoy día, les recuerdo de que hemos abordado este tema sobre qué es una tesis doctoral, ¿no? Obviamente que es una forma de graduación y que constituye el último nivel dentro del campo educativo, descontando el postdoctorado que prácticamente tiene muy poco de recorrido, ¿no? Son programas prácticamente recientes, ¿no? Sobre todo en nuestro contexto boliviano. En ese sentido, se ha calcado la idea de que una tesis doctoral es un trabajo destinado a demostrar la verdad de una teoría, ¿no? El sustento de una teoría. Por tanto, una tesis doctoral es un trabajo de investigación que debe aportar un nuevo conocimiento al ya existente o en alguna área específica del conocimiento. Por tanto, el enfoque de la tesis doctoral, ya lo dije precedentemente, debe tener un alto contenido de carácter cualitativo. Esto, a diferencia de las tesis de licenciatura y de maestría, como ustedes saben muy bien, que más bien se decantan o tienen una orientación de enfoque cuantitativo y muy poco de cualitativo, o también, y en algunos casos, un enfoque mixto, es decir, que contiene dimensiones cuantitativas como también cualitativas. ¿No es verdad? Luego, enfatizar en el hecho siempre de que el enfoque cualitativo, bueno, es la esencia de la tesis doctoral. ¿No es verdad?
de tal suerte que los datos de carácter cuantitativo ciertamente también son importantes, que no excluyen una tesis doctoral, pero que sirven de apoyo a la tesis doctoral, ¿no? Que proporcionan los datos, las estadísticas, los números, los porcentajes, todo aquello devenido del mundo de las cantidades, ¿no? Que también es importante, que sirve para la tesis doctoral. Luego me he referido a la elección del tema, que ciertamente debe ser un tema en lo general que sea de su interés y de manera especial, no es verdad, un tema que en lo posible dominen ustedes. De tal manera de que, aplicando un poco lo que se dice coloquialmente, de que ustedes puedan sentirse a sus anchas. Es decir, que puedan desenvolverse de una manera pertinente, de una manera adecuada y de una manera idónea, ¿no? Con pleno conocimiento sobre la temática que han escogido. Y generalmente es una temática que debe de venir de su formación profesional, ¿no? Y que indudablemente debe ser una tesis que represente un aporte a la ciencia, una tesis más bien orientada por su carácter teórico antes que por su carácter práctico, sin que ello quiera decir que la tesis que ustedes van a sustentar no deba tener del contenido práctico, no de ninguna manera, pero ante todo se supone que debe tener un fuerte componente teórico, ¿no? Un fuerte componente teórico antes que práctico, sin querer desmerecer esto último. Entonces, una tesis doctoral, como ya lo he mencionado, supone realizar una teoría nueva o supone una investigación o realizar una investigación inédita, una investigación teórica original, sí, original, y cuando no, de impacto. Miren ustedes cuántas tesis hay que ciertamente logran este nivel de impacto, ¿no? De impacto, que sería, digamos, lo ideal, ¿no? Y algunas de esas tesis que tienen un alto impacto, obviamente que son, bueno, significativos y sustanciales aportes al conocimiento científico, al conocimiento académico. Y muchas de estas investigaciones son de una manera ya sintetizada, divulgadas por las revistas científicas, ¿no? Bien, entonces, naturalmente que el tema de ustedes para iniciar tiene que estar bien formulado y delimitado. Por ello es que les digo con mucho respeto y también con mucho afecto que desde mi humilde perspectiva me parece que sus temas son bastante largos, ¿no? Un poco contraviniendo a la idea no establecida necesariamente por este servidor y amigo de ustedes, sino por los entendidos en la materia, que más bien sostienen que el título de una tesis en general, no simplemente de carácter doctoral, debe tener, debe contener aproximadamente unas 12 palabras, unas más, unas menos, pero más o menos alrededor de ese número de palabras, ¿no? Lo cual sin duda representa también un reto de inicio, pero también es menester un poco delimitar nuestro tema de tesis doctoral. En algunos casos, con alguna sorpresa, he podido ver de que algunos temas se reducen a un ámbito muy pequeño, muy reducido, ¿no? Solamente sin querer poner ejemplos de
de ustedes, me atrevo a poner otros programas doctorales. Por ejemplo, hay tesis que pretenden solucionar determinado problema identificado, digamos, en el tercer curso C, digamos, de secundaria, de tal unidad educativa y para la presente gestión. Fíjense ustedes que es muy limitado porque una tesis doctoral tiene que tener además una connotación no necesariamente cerrada en un pequeño círculo académico, en un pequeño círculo de investigación, sino que sería bueno que trascienda, ¿no es verdad? Que sea de mayor amplitud y de mayor significación para la educación, para la ciencia, ¿no? Entonces, me parece que conjuntamente con sus tutores, me parece que deberían reflexionar respecto de sus títulos, ¿sí? Bien, luego ya entrando en un poco más en materia, podemos hablar sobre la carátula, ¿no? Lo que está, ya hemos hablado sobre la elección del tema, ahora sobre la carátula. Es obvio una parte formal que debe contener esos aspectos tan importantes en la parte superior como es la identificación de la universidad, la identificación del programa, luego viene el logo que es de rigor, luego el título de la tesis doctoral, el nombre de ustedes, el nombre del tutor y finalmente el registro de la fecha y lugar. ¿No es verdad? Algo sumamente elemental. Para el efecto, sin embargo, ustedes deberán recabar en el programa doctoral el formato de rigor, ¿no? El formato de rigor. ¿Por qué? Porque el formato de rigor establece el tipo de letra, ¿no es verdad? Y la fuente, el tamaño de la letra, ¿no es cierto? Y la disposición, en fin, de cómo debe ir estas partes de una manera muy específica, como también aspectos al parecer menos secundarios, pero sí importantes, como es el formato en general de la tesis doctoral, que hace alusión a los espacios que se dejan. Doctor, disculpe que le interrumpa. Hay algunos compañeros en el chat que están escribiendo que no pudieron ingresar a la clase. Ya, Por favor. perdón. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento, ya. A veces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ciertamente. Momento de entender. Creo que ya están. A ver si me reportan. Mil perdones, a veces me concentro tanto y me olvido de fijar mi atención en la pantalla de quienes más pudieran estar en la sala de espera. Creo que ya están todos. A ver, hasta el momento tengo, a ver. Hay otros todavía que se están uniendo. Entonces, si son gentiles, me aguardan unos segunditos a los efectos de no dejar a nadie en la sala de espera. Muchas gracias por hacerme dar cuenta. Yo los hubiese ignorado. Estaba muy concentrado en el desarrollo del tema. Me parece que ya están todos.
Y lo apagué, además, mi celular para no tener las interferencias de las llamadas telefónicas. Y ahora lo estoy encendiendo para eventualmente verificar si alguien me estaría pidiendo ingresar. Pero me parece que ya están todos. Bien, entonces les decía de que va a ser importante también que como cada programa tiene su propia estructura y su propio formato, que ustedes también puedan recabar de la coordinación para regir toda su tesis a esa estructura y a ese formato ya establecido por el programa. Que a veces, como es natural, de programa en programa suele variar, ¿no es verdad? No todos los programas tienen la misma estructura, sino que a veces, si tengo más, a ver, a ver, un segundito, por favor. A ver, sí me estaban solicitando varios. A ver. Bueno, y espero también que la sesión se esté grabando. No sé, algunas veces sucede inexplicables, así que eso me genera también preocupación. Espero que en esta sesión no tenga ese problema. Estoy preguntando, no me reportan si ya ingresaron o no, pero yo no tengo. Tengo hasta el momento 27 participantes de los 30 que según tengo entendido son. Porque siguen. Perdón. Me llaman del programa, así que bien, entonces entiendo que ya están todos y bueno, seguiremos adelante. No me reportan, les pregunto si ya están. Me parece que ya están todos. Creo que hay alguien más. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, va a ser importante de que ustedes recaben la estructura ya establecida por el programa y el formato, de tal manera de empezar con pie derecho. Creo que hay dos personas que siguen ingresando. A ver. Sigue ingresando todavía. Lo estoy admitiendo. Y han sumado 29. Entiendo que solamente faltaría una persona. A ver, trataré de estar pendiente. Entonces, como les decía, cada programa tiene su propia estructura y establecida y su formato.
y naturalmente uno tiene que regirse a ese formato establecido, ¿no? Y hablando del formato, dentro de ese formato figura, obviamente, que tiene que ir la carátula, sin duda, ¿no? Luego también aspectos tales como el abstract, ¿no? El abstract. Generalmente esto, bueno, es más propio del artículo científico, pero, bueno, está establecido dentro del programa doctoral que ustedes están siguiendo en UP, ¿no? Y el abstract, les hago simplemente el recuerdo, que es el resumen que da cuenta de la información más importante del estudio en cuestión para que el lector tenga una idea general sobre aspectos importantes como el objetivo principal de la investigación, ¿sí? Indudablemente que este es un tema fundamental, ¿no? El objetivo principal de la investigación, es decir, para qué se realiza. Luego, bueno, me sale en la pantalla que el internet es inestable. Espero que no me cause problemas con la grabación esto. Luego, los métodos o procedimientos utilizados para lograr el objetivo, como también los resultados más relevantes, expresados de una manera muy sucinta, ¿no es verdad? De una manera muy breve, muy breve. Luego están también las palabras clave, que también está determinado por el programa. Solamente hacerles recuerdo que las palabras clave, ciertamente que son imprescindibles en la redacción del artículo científico, pero el programa doctoral las ha consignado dentro de su estructura. Las palabras claves son ciertamente aquellas más esenciales, ¿no es verdad? Las más sustanciales, las más recurrentes, las que se repiten más dentro de una tesis y generalmente están contenidas en el título de la tesis, como no puede ser de otra manera. Si es una palabra principal, son palabras centrales, principales, entonces son las palabras clave, ¿no? Las palabras esenciales, las palabras sustanciales, de tal manera que tiene que ir, ¿no? Y estas palabras clave generalmente son tres palabras, ¿no? Tres palabras. En algunos casos, digamos, 4 o 5, pero que no pasan de ese número, ¿no? Pero generalmente son 3 palabras que a lo largo del desarrollo de la tesis se repiten porque ciertamente son las más imprescindibles. ¿No es verdad? Son la esencia de la tesis doctoral. Y como son la esencia de la tesis doctoral, están inclusive en el título, ¿no? Estas 3 palabras que constituyen las palabras clave. Luego, después de ello, va algo que es, al parecer, irrelevante, insustancial, pero que ciertamente conforma parte de la estructura de una tesis y de toda tesis, no simplemente de la tesis doctoral, ¿no? Que es la dedicatoria. Y la dedicatoria, les recuerdo que esas personas que no han colaborado en la redacción de la tesis desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista académico, sino son aquellas personas que nos han inspirado a realizar este trabajo. Son palabras realizadas a esos seres generalmente queridos por nosotros, que nos han inspirado, que nos han dado fortaleza, que nos han llenado de fe, de ánimo, en fin, para la realización de la tesis. Y generalmente estas palabras en nuestro medio
por ejemplo, están dedicados, qué sé yo, a Dios, a la Virgen María, a mi santo de mi devoción, a mi esposa, a mi hermano, a mis hijos, en fin, esos seres queridos que nos han inspirado a escribir la tesis, pero que no han contribuido desde el punto de vista académico en la realización de mi tesis doctoral. Todo lo contrario que después se escribe a continuación, como son los agradecimientos, ¿no es verdad? Los agradecimientos, ¿no? Que va detrás de la página de la dedicatoria. Y los agradecimientos sí son, en este caso, dedicados a la persona o las personas que nos han ayudado en la redacción, en la sustentación de nuestra tesis, ¿no? Y obligado es dedicarle unas breves palabras o muchas a nuestro tutor, ¿no? Como también a los docentes, en fin, a las autoridades del programa, en fin, ¿no? Pero son palabras dedicados en términos académicos, ¿no es verdad? En términos académicos. Bien, después de esto está consignado, bueno, ya están los agradecimientos, viene el resumen de o la presentación de la tesis, que ciertamente les he dicho que generalmente esto se escribe después de haber concluido la tesis, ¿no? Porque es una parte muy importante porque da cuenta de cuál es el tema del trabajo, por qué realizamos el trabajo, cómo está pensado la realización del trabajo, cuál es el método general empleado, de qué trata la tesis y finalmente las limitaciones que hemos encontrado a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo. Les recuerdo que esta presentación, o algunos le llaman una introducción, pero más propiamente se trata de una presentación, es breve. No tiene que pasar la página, ¿no? Una página. O por lo menos, digamos, una mitad de página, pero en general una página. Y tiene que estar tan bien redactada, con tanta coherencia, que generalmente, desde el punto de vista académico, siempre es una página leída. Por lo menos yo la leo y me revela muchas cosas. Por ejemplo, saber cómo es que escribe el postulante, el doctorante en este caso. ¿Cuál es su nivel de redacción? ¿Cómo es que es su estructura gramatical? ¿Cómo es su sintaxis? ¿Cómo es su ortografía? Esas tres cosas son muy reveladoras. De tal manera que yo ya tengo una certeza, o por lo menos una aproximación del nivel académico en que se encuentra el postulante. Entonces, es como una carta de presentación, por tanto, tiene que estar elaborada de manera sustancial, breve, pero absolutamente correcta, desde el punto de vista del fondo y de la forma, ¿no? Entonces, es muy, muy importante la presentación. Y como ya les he mencionado, generalmente la presentación se la realiza después de haber realizado ya todo el trabajo, ¿no? Cuando las ideas ya tenemos claras, cuando ya tenemos un profundo conocimiento del tema y ya estamos en capacidad como para poder redactar muy bien, ¿no? Entonces eso hace referencia a la presentación, ¿no? La presentación. Luego después viene indudablemente la descripción del problema,
científico, ¿no? La descripción del problema científico. Es decir, el problema científico que se plantea en la tesis es un tema a ser resuelto, ¿no? Es decir, no puede haber la realización de un trabajo, de una tesis, si no se ha identificado previamente un problema. Es decir, dicho de otra manera, la identificación de un problema, de la realidad del mundo académico, da lugar a la sustentación o a la elaboración, a la investigación de un determinado problema. De tal manera que el trabajo de una tesis doctoral debe fundamentarse sin duda en la identificación de un problema. Y se entiende por problema, en este caso no es cualquier problema, sino tiene que ser un problema científico, un problema devenido de la realidad, un problema puede ser del ámbito educativo, y en este caso, como el doctorado es doctorado en ciencia y tecnología, también del mundo de la tecnología, ¿no? Es una situación que nos genera dudas, preocupación, que no se conoce y que se desea superar naturalmente por medio de nuestra investigación de carácter académico, de carácter doctoral. De tal manera, ¿no es verdad?, que la tesis doctoral trata de dar solución teórica, algunas veces también práctica, pero sobre todo una tesis doctoral se decanta por dar una solución teórica a un problema planteado que tiene un carácter irresuelto, es decir, que no se sabe, ¿no? Ahí la importancia en que reside una tesis doctoral, que da una solución desde el punto de vista teórico, pero también puede estar complementado con una dimensión práctica, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, se entiende también por problema, de la ciencia o problema académico, a un vacío, ¿no? A un vacío en la teoría, algo que no se conoce, alguien sobre lo cual nadie ha escrito, sobre lo cual no se tienen referencias bibliográficas. De tal manera que una tesis doctoral, no es verdad, es compleja, porque en muchos casos parte de cero. Entonces supone una investigación seria, rigurosa, concienzuda, pormenorizada. El tesista, para realizar esta investigación, dándose maneras, formas de cómo poder sustanciar su tesis. Por ello es que las tesis doctorales son a veces difíciles, nos plantean un reto, ¿no? A diferencia de las tesis de carácter de maestría, ¿no? Porque en las tesis de carácter de maestría o de licenciatura, el investigador, el tesista, recurre a las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son los libros. Las fuentes secundarias son los libros, que ciertamente no hay una concepción clara sobre esto, pero con total certeza les digo que las fuentes secundarias son los libros, porque las fuentes primarias son los documentos históricos, por excelencia, como también son fuentes primarias las fuentes orales, o las fuentes monumentales, o las fuentes hemerográficas, ¿no? Pero que cuesta mucho desentrañar, descifrar. En cambio, las fuentes secundarias ya están como sistematizados los conocimientos contenidos en sus páginas.
Por tanto, una investigación de carácter doctoral a veces nos plantea ese reto inicial, ¿no? Que ciertamente es complejo y que aguarda de nosotros una investigación muy seria, muy rigurosa, muy sistemática. Bien, entonces, para que un problema merite una investigación bajo la forma de tesis, sin duda, y que hace referencia a este programa doctoral, es que obviamente, tiene que estar relacionado con la línea de investigación del programa doctoral. Eso es obvio, ¿no? O sea, aquel tema que en teoría podría salir de la denominación de ciencia y tecnología, bueno, prácticamente estaría fuera de la línea de investigación de este programa. Como también es importante estar conscientes de que la tesis a ser sustentada debe tener interés académico científico, naturalmente. Si es un tema irrelevante que estamos planteando, bueno, no tiene interés científico, no tiene un interés académico. Por tanto, tiene que tener un interés académico. Pero en lo posible, desde mi lectura, simplemente decir que no pueden ser temas pequeñitos, chiquitos, simplemente que hagan alusión a un ámbito muy pequeño. ¿Qué trascendencia puede tener un tema pequeño? Ninguno. Por tanto, una tesis doctoral debería tener como ambición intelectual también esa preocupación de trascender determinado contexto pequeñito, ¿no? Diminuto, que más bien es propio de una tesis de licenciatura. Una tesis de licenciatura. Pero una tesis doctoral se supone que tiene que tener mayor criterio de profundidad, de ser más sustancial, de tener ese propósito de aporte al campo académico-científico. Como también es importante que una tesis doctoral debe tener alto nivel de aporte teórico. Alto nivel de aporte teórico. No puede ser una tesis que no tenga esta dimensión de aporte teórico y que simplemente, por ejemplo, por decir algo, por mencionar un ejemplo, que pueda tener un enfoque exclusivamente pragmático. Y en ese sentido, por ejemplo, hay algunas tesis que, desde mi perspectiva, que constituyen un error inicial, es formular, digamos, la implementación de algo o la aplicación de algo, de una tecnología. Esas tesis ni siquiera tienen el nivel de maestría. ¿Qué trascendencia tiene? ¿Qué aporte teórico? Simplemente si estamos aplicando. O simplemente si estamos, nuevamente me sale, perdón por la interrupción, nuevamente me sale este mensaje que, perdón, están otras personas más, ese problema cuando llegan atrasados también, ¿no? Bueno, ya los he habilitado, otras dos personas que han llegado con una hora de retraso. Bueno, ni modo. Entonces, desde mi punto de vista, claro, no se trata de aplicar algo, de implementar algo, un método, un recurso tecnológico. ¿Qué? Implementar una metodología que aporte. Ya, antes de que se vayan, antes de que me hagan olvidar. Exámenes primero.
¿Qué? No, ahorita voy a tener, pero antes que se vayan, necesito mis exámenes. Después andan reclamando, que, desde mi propia lectura, ya los conozco yo. es verdad que creo que habrá que tener una dimensión un poco más profunda del tema y poder Han escuchado todo lo que les tratar he de que recomendado, nuestro ¿ve? tema tenga Y han una visto en sus función exámenes. académico a la altura del ¿No nivel tienen nota? de Ya, un ahorita vamos a problema doctoral. revisar. Tampoco, digamos, puedo hacer de mi tesis de maestría extenderlo o cambiarlo ¿Saben? simplemente el tema. O cambio También, listo. joven, ¿No? Y sobre el Examen. particular hay algunos ejemplos ilustrativos ya, un que ratito. Examen. orientan por esa línea, ¿no? Como una determinada maestrante, bueno, no es de este programa, sino del programa de ¿Saben? la UCI, dice, bueno, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero la misma tesis que he realizado para mi tesis de maestría, ampliar, porque me ha gustado el tema. Y yo le digo, pero eso no puedes hacer. Una tesis doctoral difiere de una tesis de maestría, porque sobre todo tiene que ser... Espera, no saques todavía, puede dar todavía falta. nada Está escrito, incompleto. que tiene que tener alto nivel A ver. teórico, Mamá Nitola, que tiene que decantarse por 40. ser una tesis de ¿Quién aporte era? teórico nuevo, de 40. una investigación Me he profunda, olvidado de nueva, colocártelo inédita. eso. Mamá Nitola. No, entonces, no hay que partir de ese error, porque es un error, ¿no? Tratar de simplemente la tesis de maestría y yo amplío, ¿no? Le cambio de título, lo amplío un poco más, le doy unos retoques y punto, ya está. Entonces, eso es un grueso error que también no debe incurrirse, ¿no? Bueno, mil disculpas, seguramente escucharán de fondo. Yo vivo cerca del Parque Urbano Central, en concreto del Teatro al Aire Libre, y de ahí viene esta bulla, ¿no? Entonces, mil disculpas. No es de mi casa que viene la música, sino que es del Teatro al Aire Libre, que los viernes yo tengo que sufrir con la interrupción de estos ruidos, ¿no? Bien, entonces, siguiendo adelante, decir que, bueno, me fijaré si no hay nadie más en espera. Bueno, porque no hay nadie más. Ah, hay una persona más. Fíjense ustedes, hemos superado la hora y todavía otra persona más. Bien, entonces pasamos a la formulación del problema científico que está descrito, es el punto C de la diapositiva. La formulación del problema científico. Obviamente que el punto de inicio de toda investigación, bueno, es la identificación del problema de investigación, porque si no hubiera la identificación de ese problema, ¿qué podríamos investigar? Nada. Dicho de otra manera, la identificación de un problema, pero para la ciencia, y tratando de que ese problema no sea pues pequeño, ridículo, minúsculo. ¿Qué sentido tiene identificar un problemita de un cursito, de una escuelita, de un colegio, y dar solución, enfocarnos a dar solución a ese problema? ¿Qué relevancia tiene? Y hacerlo para la gestión 2021, como ya les decía. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene para la ciencia, para el mundo académico? Pues tenemos que tratar en lo posible desde mi lectura, respetando todos los criterios que pudieran haber sobre el particular, pero yo pienso que debería ser de trascendencia, por lo menos en un ámbito un poco más grande, ¿no es verdad? Y naturalmente ser más significativo, más importante, ¿no?
Y claro, sin querer desmerecer ninguno de sus títulos, de sus tesis, algunos de ellos, me parece, pidiéndoles mil disculpas si estoy erróneo en mi apreciación, me parece que se enfocan en pequeños puntitos, pequeñitos, intrascendentes, que no se espera eso de una tesis doctoral. Por lo menos lo digo en los términos de propiciar su reflexión de ustedes. En esos términos respetuosos, pero dichos con honestidad. Su conexión a Internet es inestable. Nuevamente vuelve mi preocupación sobre este tema. A ver, trataré y me preocupa porque me parece que eso interfiere en la grabación, en la continuidad de la grabación y claro, obviamente genera la preocupación natural del coordinador, el doctor Callata, que ya me ha reportado que en las dos primeras sesiones, sobre todo en la primera, que no se grabó nada. Y en la segunda, que se estaba grabando, pero que de pronto se interfirió la grabación. No. Entonces, eso me preocupa. A ver, esperemos que todo esté marchando bien. Bien. El problema de la investigación, obviamente, como es un problema, naturalmente, es que se formula con interrogantes. ¿Sí? Con interrogantes. Este interrogante refleja, da cuenta de nuestra preocupación, nuestra curiosidad sobre un tema determinado. Es importante de que la pregunta de investigación tiene que ser muy precisa, muy certera. Y esta se la realiza en contadas líneas, 3, 4, 5, 6 líneas, pero tan sustanciosamente elaborada que hagan referencia al nudo central de la investigación, al punto central, porque de lo contrario, si estaría elaborada de manera defectuosa, todo el proceso de la investigación se puede venir abajo. Por tal razón, es necesario poner mucha atención en la formulación de la pregunta de la investigación. Y a veces, no solamente una pregunta, sino unas 2 o 3. Depende de las exigencias del programa. Depende de la estructura establecida por el programa. Porque, naturalmente, obviamente, el programa doctoral establece una estructura y esa estructura hay que respetarla sí o sí, ¿no es verdad? No podemos contravenir el ordenamiento establecido dentro de esa estructura, porque obviamente sería desconocer que dentro del programa rige una estructura a seguir, con las consiguientes observaciones y los problemas derivados de esa. De esa inobservancia a esta estructura. La pregunta o la formulación del problema de investigación tiene que ser respondida en los términos de ¿para qué quiero investigar el problema X? ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero? La pregunta de investigación es la expresión
formal del problema de la investigación que se quiere resolver o abordar. De tal manera que es innegable. No es verdad que la pregunta de investigación debe responder a los intereses del investigador, pero sobre todo a la temática central que hace a la tesis doctoral, al interés académico. Es un poco así, digamos, la pregunta de investigación, muy parecida a la hipótesis. Fíjense ustedes si la hipótesis no está bien formulada. O también algo relacionado, parecido, con la formulación del objetivo general, que tiene que estar muy bien establecido, muy bien formulado, de una manera precisa, con los términos, las palabras, empezando por la utilización del verbo, siguiendo con el empleo de los otros términos y el gerundio, ¿no? De tal manera que tiene que tener una estructura gramatical, sintaxis y de ortografía, pero verdaderamente impecables, porque se está en un nivel de doctorado. Estos problemas tal vez son comprensibles cuando no se los ha formulado muy bien en el nivel de tesis de licenciatura. Pero a nivel de una tesis doctoral no se puede aceptar imprecisiones, por lo menos deberíamos tratar de eliminar o minimizar al máximo. Y para ello también será importante el que ustedes puedan tener pues, un buen tutor, obviamente que sepa mucho de la materia, del campo, del tema propuesto a investigar por ustedes para la sustentación de sus tesis doctorales, como también alguien que les pueda orientar respecto de la estructura gramatical, de la sintaxis y de la ortografía. Es decir, en suma se quieren dos miradas importantes. Uno que hace al fondo del tema, del conocimiento, ¿sí? Y otro que hace a la forma, al estilo, a la redacción, a la estructura gramatical, a la sintaxis, a la cuestión ortográfica, ¿no? Son aspectos muy importantes, ¿no? Bien. Luego después, ya pasando a otra temática, viene obviamente después de la descripción del problema, naturalmente que viene la justificación. Aquí quiero hacer la justificación desde mi propia lectura, la justificación después del problema. Aquí simplemente quiero que por favor ustedes me disculpen por lo siguiente, porque dentro de la estructura establecida por el programa vienen los objetivos, viene el objetivo general y los objetivos específicos. Simplemente, desde mi propia lectura, creo que bueno, los diferentes programas tienen diferentes estructuras. Algunos de ellos no se parecen en nada respecto de otros, ¿sí? Pero yo creo que los objetivos, bueno, van después de la justificación. Es decir, que la justificación precede a los objetivos. ¿Por qué? Porque la justificación da pie, da lugar a la investigación, da pie a la descripción de los objetivos, el general y los específicos, porque amerita la justificación. Sí, porque amerita la justificación. De tal manera que, bueno, ese es mi punto de vista
Y bueno, al respecto, simplemente una anécdota de carácter académico que viene al caso, que es pertinente, como ustedes podrán ver. En el CEPIES, donde soy también docente de sus programas, el anterior año, y hace 2 años atrás, sí, prácticamente un poquito antes de la emergencia, de la irrupción de este problema de la pandemia, es que se realizó un seminario para tratar precisamente sobre la estructura de las tesis, ¿no? De las tesis. No tenía una estructura definida, ¿no? Como tienen muchas otras universidades, por ejemplo, la Universidad Pedagógica, la Universidad Policial, otras universidades también, como son la de Puno, en fin, y otros programas más donde trabajo, que tienen, sí, estructuras definidas. Bien o mal, pero las tienen. ¿No? Y algunas, sí, muy bien definidas, ¿no? Muy bien definidas. Entonces, como fue una reunión, no sé, perdón, un seminario para tratar sobre la estructura. Y precisamente cuando llegó este tema de tratar, sí, los objetivos deberían ir antes con la justificación. Yo participé, dije, desde mi punto de vista, tiene que ir primeramente la justificación, que es más importante, porque da lugar a que se pueda realizar la investigación y después formular los objetivos. Bueno, simplemente decirles de que en el CEPIES hay connotadas personalidades mucho más, obviamente, renombradas que humilde persona. Y bueno, yo argumenté porque todos finalmente estuvieron de acuerdo. Y esa estructura, en la estructura del CEPIES, primeramente va eso a manera de una anécdota académica. Pero hoy en día, la estructura académica del CEPIES, primeramente va a la justificación y después los objetivos. Pero sin que ello quiera decir que yo tenga, digamos, una opinión que tienda a menoscabar lo que otras universidades establecen. Simplemente lo que otras universidades establecen se respeta y punto. ¿No es verdad? Se respeta y punto. Simplemente lo digo a manera de un poquito de reflexión. ¿Sí? A manera de reflexión. Sin que ello quiero yo que genere, digamos, algún problema de carácter investigativo, menos personal, que lo que menos quiero es crearme problemas innecesariamente. Pero simplemente es algo que les cuento de lo ocurrido y que es una experiencia que he tenido. Bueno, en ese sentido, decirles de que la justificación de la tesis doctoral es sustancial porque supone, bueno, a partir de la revisión de la literatura, el denominado estado del arte, término que todavía yo no termino de aceptar, más bien lo digo a partir de la revisión de la literatura, lo sostiene también el tratadista Hernández Sampieri, que me parece con mucha propiedad, porque obviamente no voy a hacer ningún descubrimiento aquí, decir que es toda una autoridad. Ya su libro sobre metodología de la investigación ya va por su 7ª edición, y así que es un reconocido tratadista, ¿no es verdad? Y consultado por... entiendo por toda Latinoamérica, ¿no? Toda Latinoamérica, porque es un tratadista en realidad, ¿no? Tanto así que sus obras ya tienen pues bastante peso y él ha profundizado, cuya última versión es verdaderamente una maravilla, con muchos ejemplos, verdaderamente un libro sensacional desde mi punto de vista, porque aborda la temática sobre las elaboraciones de tesis de maestría y de doctorado con mucha profundidad y con mucho cierto, ¿no?
dando a conocer una serie de tópicos referidos a la investigación, ¿no? Y además tiene el agregado, no es verdad, de ser un libro absolutamente didáctico, ¿no? Hermoso, con colores, con ejemplos, con citas de otros autores, y lo que me parece sustancial y es que su última versión, él de una manera muy buenísima, diría yo, muy acertada desde mi punto de vista, no solamente expresa su punto de vista, sino tienen unos apartados que dice la opinión de los expertos. Lo tópico, un tema determinado, y a continuación dice la opinión de los expertos, ¿no? Entonces cita lo que dicen otros autores también renombrados, ¿no? De tal manera que no solamente él se apoya en su propia opinión, sino en la opinión también le está lugar, diría yo, a lo que sostienen otros autores. Es un libro bellísimo que indudablemente es de lectura obligatoria, porque aborda toda la temática de la investigación científica con mucha autoridad, como no puede ser de otra manera, como es Roberto Hernández Sampier, ¿no? Secundado por otros de sus compiladores y otros cientistas también, ¿no? Bien, hasta el momento, no sé, para no solamente yo ser el protagonista de esta conversación, de esta sesión, les invito a que por favor, si quisiera formularme algunas de sus preguntas hasta el momento. Bien, y siguiendo con perdón, se cortó por un momento, no sé si se está grabando. A ver, un segundito, por favor. Trataré de ver esto. Me interesa que se esté grabando la sesión para no tener la preocupación del doctor Callato. Un segundito. Muy bien, creo que se sigue grabando. Así que seguiré adelante. Creo que se sigue grabando. A ver, eso espero, porque ya la verdad que me preocupa mucho a veces estas interrupciones propias del Internet, ¿no? Bien, entonces la revisión de la literatura supone la revisión de la bibliografía, ¿no es verdad? Es decir, qué estudios se han escrito sobre el tema, particularmente en Bolivia. Pero recuerden ustedes de que no solamente tienen que citar a qué artículos, libros, textos, en fin, se han escrito en Bolivia, sino también en el mundo y en Latinoamérica, ¿no es verdad? Porque pudiera ser de que hay algunos textos, algunos libros sobre la temática que estamos tratando. O en algún determinado caso, que ya sería un extremo, de que sobre el tema que nosotros queremos tratar, ya han
existen muchas investigaciones. Entonces, si existen muchas investigaciones, algo similares o parecidas a las que más o menos pretendemos hacer, ya no tiene sentido nuestra investigación, se viene abajo, ¿no? Entonces, no tiene sentido hacer una investigación que hechos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se tiene que revisar bien la bibliografía, ¿no? Para no caer en este problema. Bien, luego después, algo que ya lo dije la primera sesión, este aspecto muy importante también que hace referencia a la forma de escribir, mencionado en la primera sesión, perdón, en la anterior sesión, es sobre este tema también de los tiempos verbales usuales, ¿no? Como ustedes están viendo, estoy compartiendo pantalla con ustedes. Hay dos maneras impropias de escribir, ¿no? Y las digo porque uno, porque dentro del contenido de este módulo hay este tema en particular, como otros más, y se refiere a los tiempos verbales usuales, ¿no? O sea, las dos formas descritas con rojo son las incorrectas, ¿no? Y la tercera, destacada con verde, es la correcta. ¿Por qué las dos primeras son incorrectas? Porque obviamente es muy comprensible, muy obvio que, por ejemplo, si digo yo, esta tesis la realizamos, me estoy refiriendo a más de una persona, pero el que sostiene una tesis es una sola persona, soy yo, ¿no? Entonces, de tal manera que es impropio. O como también es impropio decir, esta tesis la realizo. Bien, hay que tener más o menos una cierta unidad intelectual, pero escribir en infinitivo y en modo impersonal, ¿no? Esta tesis se realiza. Y eso no van a creer que aparentemente es un tema menor, un problema menor, pero por experiencia propia les digo que la mayor parte de las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado incurren en esta forma impropia de escribir. Buena parte de las tesis, sobre todo de licenciatura, no se salvan las tesis de maestría, como también algunas tesis de nivel doctoral. Es una temática que debemos tratar de evitar porque ciertamente no se ve bien, no es una manera impropia de mencionar, ¿sí? Bien, entonces lo dicho hasta el momento, no sé si desean algunas preguntas, de tal manera de que yo no quisiera ser simplemente el protagonista de esta sesión, sino también de tener la participación de ustedes con preguntas, con cuestionamientos, si fuera del caso, de tal manera de que lo descrito, lo avanzado hasta aquí, tenga un aporte por lo menos orientado en alguna medida a la profundización de su reflexión académica. Entonces, los invito, por favor, si me están escuchando, a realizar algunas preguntas. Yo encantado, estoy para eso. Soy un servidor de todos ustedes.
Buenas noches, doctor. Bien, y hablando también de la justificación, no es verdad de que tiene varios componentes, ¿no? Hay una justificación académica, educativa, pedagógica, psicopedagógica, económica, social, política y hasta puede tener una justificación ideológica, en el sentido de cuáles son los argumentos que justifican la realización de mi tesis, qué fundamentos, qué argumentos justifican la realización, la sustentación de mi tesis doctoral. Sin duda que tendrá mucho de contenido académico, ciertamente académico, porque nos estamos desenvolviendo en un escenario académico, pero también tendrá en general, ¿no? Una justificación académica, pero también tendrá una dimensión de una justificación educativa, ya un poco más asentando sobre el terreno de la realidad, una justificación educativa dentro del campo en que nos movemos, pero también podrá tener una justificación de carácter pedagógico, ¿sí? O sea, entendido por pedagogía, como ustedes muy bien saben, la ciencia de la educación, pero que es más específica, que estudiar la educación desde ese punto de vista, de esa perspectiva, de su connotación educativa, de su dimensión educativa. O podrá tener una justificación psicopedagógica, es decir, orientada hacia las corrientes educativas, ¿no es verdad? O sea, que una especificidad mayor, ¿no? Más detallada. Pero también podrá tener, pero creo que en este caso sí, desde mi punto de vista, resultan siendo como que más secundarias las dimensiones económicas, sociales, políticas, ideológicas. Es decir, orientadas hacia una justificación económica, una justificación de carácter social, una justificación política, una justificación ideológica que tendrán, me parece, creo yo, salvando algunas especificidades de sus tesis, tendrán menos protagonismo, ¿no? Pero bien, ya que estoy hablando sobre esta temática, decirles que no necesariamente una tesis, en este caso de doctoral, tiene que orientarse por muchas justificaciones, ¿no? De carácter académica, de carácter educativa, de carácter pedagógica, de carácter psicopedagógica, de carácter económica, social, política, ideológica, en fin, sino que tendrá pues su propia delimitación también de justificación. Tendrá más, pienso, de justificación académica o educativa o pedagógica o psicopedagógica antes que económica, social, política o ideológica, ¿no? Para este caso, para este programa en ciencia y tecnología, ¿no? A diferencia de otros programas. Pónganse un programa doctoral como entiendo que hay también en la UNSA, en la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la cual también soy, bueno, tutor de algunas tesis, que se orientan más bien por su dimensión ideológica, política, social, ¿no? Que tiene ya otro contenido definido por su línea de investigación. Y poco de lo académico, de lo educativo, pedagógico y psicopedagógico, claro está. Entonces depende de la línea, de la temática en general del programa doctoral. Y como este programa es
un doctorado en ciencia y tecnología, pienso que tendrá también el componente, además de una justificación tecnológica también, ¿no? Sumado a lo académico, educativo, pedagógico, psicopedagógico, también el componente de la justificación devenido de la ciencia y la tecnología. Entonces, no necesariamente tienen que tener todos estos tipos de justificación. Y al respecto, claro, lo digo de manera ilustrativa, en algunas tesis he visto de que tienen todo este tipo de justificación, llegando al punto tal de que cuando tratan de describir, digamos, la justificación ideológica, ya no saben qué argumentos se va a poner, qué argumentos va a poner el postulante, porque sencillamente no hay, o sea, no figuran dentro de su campo. Y en ese sentido tratan de forzar una justificación, pero que no le viene al caso, o una justificación económica. Y sufren mucho tratando de poder redactar algo, darle algún contenido de justificación económica cuando la tesis no se orienta o no tiene ese componente, o si lo tiene, tiene en términos muy, muy insignificantes, ¿no? De tal manera que habrá que ver qué tipos de justificaciones es pertinente, tiene relación, tiene vínculo, tiene sentido lógico con la tesis que estamos planteando, ¿no? Bien, entonces nuevamente los invito, por favor, a su participación con preguntas, comentarios, porque ya les digo que para mí es importante también la participación de ustedes con sus preguntas, con sus dudas, como también si es que existiría algunos puntos divergentes. Acepta todo dentro de un ámbito absolutamente educativo, ¿no? Así que nuevamente los invito, estimados doctorandos. ¿Algunas preguntas, dudas? Buenas noches, doctor. Por momentos me quedo en duda si es que Buenas noches. también, como suele haber estas bajas, existe, bueno, nuevamente me sale el letrero que mi conexión con internet es inestable. Verdaderamente eso me pone. Víctor, por favor, estás levantando la mano. Adelante, por Sí, favor. sí, doctor. Una consulta sobre los tiempos verbales. Este tiempo verbal de infinitivo impersonal lo mantenemos en el transcurso de todos Esto los... de la plataforma, no sé. Hola, mm, hola, ¿me escucha? Hola, hola, Adelante, Víctor. ya. No, le consultaba, doctor, esto de la recomendación sobre los tiempos verbales, que sea infinitivo y modo impersonal, ¿lo manejamos en los diferentes cuerpos de la tesis o existe algunas excepciones, como en conclusiones, recomendaciones? Adelante, Víctor. No sé si deseas participar. Tengo eso Sí, registrado según la pantalla. sí, estoy participando. ¿Me escucha? Nada. Hola, hola. Hola, doctor, ¿me escucha? Hola. Bien, no sé qué tipo de Sí, preguntas hubiera de parte de ustedes. Nuevamente los invito a participar. Y me está preocupando, no sé si me están, no sé cómo estoy llegando en audio, sobre todo en audio, cuando en video, digamos, puede ser tema secundario, pero me preocupa cómo estoy llegando en audio. Si fueran gentiles en reportarme, por favor. Doctor, ¿nos escucha? Buenas noches. Y bueno, todavía tengo la participación de uno que
Ya ha terminado la clase, pero igual lo admito que es Teddy Pom. Teddy, a ver, ya te he habilitado. ¿Cómo me escuchas? ¿Cómo me ves? ¿Aló? Teddy, ¿cómo me ves? Doctor, se entrecorta su audio. Están participando los compañeros, creo que no logré escucharles. Sí, miren, yo ahorita les acabo de escuchar entrecortado y la verdad que me preocupa mucho esto por dos razones. Uno, porque como hay estas bajas del internet, me parece que interrumpen la grabación, pero yo hasta el momento tengo que, me parece que se está grabando porque obviamente eso genera la preocupación del coordinador, del doctor Callata, y bueno, indudablemente me preocupa mucho más a mí. Y además el problema de que no siempre parece que por momentos, sobre todo cuando se interrumpe la señal o cuando un poco está baja, el audio no sale bien, sale pausado. Así que me preocupa de manera extrema, pero son los problemas que a veces tenemos con este tema del Internet. Y me parece que sobre todo en la noche, me parece, no sé, que estoy pensando ahorita de que tal vez porque mucha gente, bueno, ya no sé qué pensar, que hace uso del Internet a esta hora, no sé. La verdad, ya me quiero volver loco. Bien, entonces no sé si me están oyendo bien. Quisiera saber sus preguntas, sus comentarios, sus objeciones, todo aquello que quisieran compartir conmigo. Adelante, por favor. Adelante, por favor. No sé si... Bueno, entonces no estoy teniendo el buen retorno de ustedes, así que me preocupa bastante esta situación de no saber en qué calidad de audio y de video estoy llegando a ustedes, sobre todo en audio, ¿no? Y claro, lo peor que tengo y que no solamente me pasa en este nivel doctoral, es que también en los cursos de pregrado y de maestría, es que como que hay una actitud Doctor, está muteado su micrófono. Vaya, perdón, ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, ya. Bueno, me alegro por lo menos escucharte. Adelante, Loida. Doctor, mil disculpas. Me parece que no estamos teniendo una buena comunicación en el sentido de que la señal tiene una interferencia. Hubo compañeros que le hicieron preguntas con respecto al uso de la redacción, si tiene que ser en forma impersonal y tiene que ser en todo el cuerpo de la tesis. Y yo también quería consultarle Sí. hace rato, tampoco me escuchó con respecto a lo que, cuántas palabras se puede utilizar como mínimo o si puede ir como 2 palabras en las palabras claves, para la redundancia, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Loida. Un poquito me entra la paz, la tranquilidad, porque claro, este problema del Internet es un dolor de cabeza. Tanto es así que ya les comuniqué, pensaba cambiar, en fin, fui a Entel, pero ahí me reportaron de que otras personas estaban protestando contra. Bueno, ya no sé qué pensar. Bien, al punto sobre tus preguntas, te agradezco muchísimo. Y ciertamente, bueno, las palabras clave, por lo general es recomendable, digamos, que vayan 3, ¿no? En algunos casos van 4 o 5, ¿no? En todo caso, no pueden exceder de 6, ¿no? Y estas palabras, las palabras clave, son las palabras sustanciales, son las palabras recurrentes que se emplean dentro de la tesis doctoral con mayor incidencia, con mayor frecuencia. Y como se emplean con mayor frecuencia, con mayor insistencia y de manera recurrente, suelen ser las palabras clave, ¿no? Y las palabras clave también, por otra parte, están insertas, están dentro del título de la tesis, ¿no? Del título de la tesis. Por eso son las palabras clave, las palabras fundamentales, las palabras sustanciales de la tesis doctoral, ¿no? Pero también sirven para los motores de búsqueda, ¿no? Para ayudar a los indexadores a, bueno, a indexar precisamente en los motores de búsqueda para encontrar artículos relevantes. Pero las palabras claves son las palabras más esenciales, más sustanciales, las que más se repiten dentro de una tesis, ¿no? Y que, como ya te he dicho, generalmente van dentro o están descritas en el título, ¿no? Por eso son las palabras principales, ¿no? 2 como resultan siendo, digamos, pocas, ¿no? Mejor si son 3, ¿no? Generalmente son 3 palabras y en algunos casos yo he visto que son unas 4 palabras o 5, pero sin exagerar, digamos de 6. Pero con 3 bastará, bastará. Bien, respecto de, eso es un tema, y respecto de la forma de escribir, ¿no? Eso debe ir en toda la tesis, o sea, la manera de escribir la propiedad que se refiere a los tiempos verbales usuales, ¿no? Es decir, no puedo yo emplear el término realizamos, utilizamos, describimos, hacemos, investigamos. En esta tesis investigamos, en esta tesis realizamos, en esta tesis describimos, ¿no? Porque solamente es una persona la que realiza eso, ¿no? Ni siquiera el tutor, porque el tutor no tiene nada que ver en la redacción. Les ayudará, les orientará, pero él no es quien escribe. De tal manera que este problema es muy recurrente, no me van a creer, muy recurrente en la redacción de las tesis, ¿no? Es decir, los tiempos verbales correctos, ¿no? Y usualmente se emplean así en muchos casos, ¿no? Esta tesis en conjunto, ¿no? La realzamos, la describimos, investigamos, no pues, ¿no? Como tampoco, digamos, está mal decir la realizo o lo sustento, lo digo, ¿no? Porque suena como muy arrogante
pero además de ello es una forma inapropiada de escribir. Lo correcto es escribir en infinitivo y en modo impersonal. Esta tesis se realiza, ¿no es cierto? Y eso va a todo el texto. Es muy bien realizada tu pregunta. A todo el texto, a todo el desarrollo del texto. En ningún caso tiene que haber esta investigación la realizamos o estos comentarios los formulamos. No, pues es una sola persona, ¿no es verdad? Por tanto, no es una manera apropiada las dos formas de escribir, sino la tercera, la que está subrayada en verde, la que está en verde, esa es la apropiada, ¿no? Esta tesis se realiza, ¿no? Eso sí, en infinitivo, en modo impersonal, no solamente para una tesis doctoral, sino también para los artículos científicos, ¿no es verdad? Y, como también para las tesis de licenciatura o de maestrías, pero que frecuentemente recurren en este defecto que es los tiempos verbales usuales, ¿no? Que usualmente se utilizan, pero de una manera inapropiada que la verdad que para quien tiene recorrido en esto y que son los tribunales, los tutores, no cae bien, ¿no? No cae bien, no está bien expresado. Te agradezco, Loida, por tu pregunta. Adelante, alguien más, si, Loida, por tu pregunta. Adelante, si alguien más quisiera hacerme alguna pregunta o algún comentario, con muchísimo gusto, estoy para ello. Doctor, habla Cristóbal Riquelme. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Las palabras clave en realidad no son las que reflejan el estudio científico respectivo. O sea, Bueno, las palabras clave. no sería, digamos, no que se repitan con más frecuencia, no lo entendería de ese lado más bien. Las palabras de lo que se trata el estudio. Gracias, doctor. Las palabras clave son las palabras esenciales, sustanciales, ¿no? Sustanciales, las más importantes, ¿no? Las más importantes. Por eso digamos clave, ¿no? Palabras clave, las más esenciales, las más sustanciales, las que tienen una connotación más profunda y por tanto más recurrentes también y que por tanto también se repite más dentro de una tesis, ¿no? Pero sobre todo las más esenciales, ¿no? Las más sustanciales. Por ello, tanto es así que tienen este carácter de sustancialidad que están inclusive en el propio título de la tesis, ¿no? En el propio título de la tesis. Y estas palabras, en otros términos, sirven también como una herramienta para ayudar a los indexadores en los motores de búsqueda para encontrar diferentes tipos de investigaciones, ¿no? Pero en lo que hace referencia a la tesis, bueno, son las palabras esenciales, las palabras más sustanciales, ¿no? Referido con nuestra investigación. Les recuerdo que no necesariamente en todas las estructuras de tesis existe esto de las palabras clave, pero sí es total y absolutamente necesario, imprescindible, formularlas en los artículos científicos, ¿no? Que es otro estilo literario académico. ¿Alguna pregunta más? Bien, no habiendo ninguna otra pregunta más y habiendo ya llegado a la hora tope, me despido de todos ustedes como siempre, con un fuerte abrazo, deseándoles que les vaya muy bien, siempre lamentando un poco esto de la poca estabilidad del sistema.
Entonces, muchas gracias por honrarme con su distinguida atención. Los saludo con un fuerte abrazo para todos ustedes y que tengan un buen fin de semana. Así que gracias, muchas gracias a todos ustedes. Loida, Silvia, Aguise, Luis, Willy, Álvaro, Omar, Amílcar, Víctor, Constantino, Julia, Víctor, Hugo, Félix, Franz y Antonio, Jenny, Rolando, Constantino, Jorge. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias. Buenas noches, doctor. Bendiciones Buenas para noches. todos. Muchas gracias, Víctor. Loida, un abrazo. Víctor, lo propio. Silvia también. Alan, de la misma manera. Luis, para ti un abrazo también. Álvaro, Omar, Víctor, Vicente, y Franz, Rolando, Teddy, Antonio, Constantino, Semino, Teddy, para todos ustedes un abrazo y bendiciones. Gracias por honrarme con su distinguida audiencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.